Vamos a saludar a nuestro invitado, darle la más cordial bienvenida al doctor Gustavo Isch, analista político. Con él estaremos conversando sobre la suspensión de derechos de la RC, ambiente preelectoral, elecciones, nuevo fiscal. Ya está con nosotros sociólogo, así que para la respectiva conversación esta mañana en Sin Amarres, sociólogo Stalin Poveda. Muchas gracias, Gustavo. Qué gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Espero se encuentre muy bien. Bienvenido a este programa. Muchas gracias, muy buenos días, Alexis, buenos días, Pedro. Gracias por la invitación, un saludo muy cariñoso para toda la audiencia. Vamos a iniciar este diálogo desde su visión, desde su lectura, porque el caos aumenta y es permanente en la estructura de la gestión pública, por un lado, en la inversión pública y en el desarrollo de la gestión de la justicia. Y digo caos porque en verdad que alguien hablaba de que aquí en el país había una justicia selectiva. Hay tantos casos que aparecen cada día que el uno un poco tapa el otro y no sabemos finalmente cómo y de qué manera la justicia realmente está impartiendo justicia y no otro tipo cómo es de razones y acciones dentro de la justicia. Y el último caso es el caso Caja Chica. Ha generado un gran impacto porque va encima de una estructura de un movimiento, Revolución Ciudadana, que fue poder aquí en el país alrededor de 2 periodos, con el presidente Rafael Correa. Y este caso implica a estas figuras justamente, a Rafael Correa, a Luisa González, a Andrés Arauz, quienes son investigados por presunto lavado de activos y financiamiento irregular en las campañas políticas. ¿Qué lectura tiene usted sobre este hecho? Muchos dicen, y los que son acusados, que esto es una persecución política y una persecución judicial, jurídica. Pero otros dicen que si cometieron estas faltas o estas inconductas, tienen que ser sancionados y procesados como lo establece la ley. Bienvenido. Sí, es que es evidente que la justicia no es desde hace algún tiempo en este país una función independiente de la política. Todo lo contrario. Recuerdo y todos los ecuatorianos recordamos que hace algunos años abiertamente se dijo por parte del exmandatario, en ese entonces Rafael Correa, que se iba a meter la mano en la justicia y así lo hizo. Y el argumento era que precisamente la justicia no funcionaba, que la justicia necesitaba reformas, que la justicia estaba partidizada y que el país del futuro, el país que se quería construir en ese entonces hacia el futuro, no podía tener una función judicial En unos de ese casos nivel. partidizados y en otras cosas judicializadas, ¿no? Exactamente. Los resultados ya los vimos. Los resultados ya todos los ecuatorianos y todos los sectores percibimos de una manera absolutamente clara que si es que esa era la intención, entre comillas, positiva, los resultados fueron absolutamente negativos. Claro, Pero Gustavo, el pero tema, eso no era privilegio de un solo gobierno. a Todos los eso le iba a gobiernos decir han estado Stalin. inclinados, ¿no es cierto? Eso le iba a decir Stalin, Sí. esto no es que ha ocurrido desde el correísmo, no es que ha ocurrido ahora con este nuevo régimen. Históricamente la política siempre ha estado inmiscuida en la política. La prensa de investigación muchas veces nos ha ayudado a revelar casos en los que era evidente la incidencia de organizaciones políticas o de líderes políticos en el sistema judicial, de manera que esto no es nuevo, pero la manera en que ahora eso se produce tiene además otro agravante. Tenemos una justicia que con todos y esos defectos además está contaminada por el crimen organizado. Y cuando digo crimen organizado no me refiero solamente a los GDOs, no me refiero solamente al crimen transnacional. Hay delincuencia política evidentemente conectada con estos grupos que ha contaminado de una manera muy grave las acciones, los ¿Está procesos que vigente la responden a narcopolítica, la justicia Gustavo? ecuatoriana. ¿Está vigente la narcopolítica? ¿Hay sistemas de agencioso a favor de estas estructuras criminales?
Totalmente, totalmente. Entonces, esa percepción de que se utiliza la justicia con fines de persecución es absolutamente correcta, es coherente. Porque el sistema judicial no solamente incumbe a las cortes, no solamente incumbe a la Corte Nacional de Justicia, al Consejo de la Judicatura, tenemos también las funciones de control y de fiscalización que forman parte del mismo espectro, digamos, ¿no? Y claro, tenemos eventualmente una fiscalía que ataca con una rapidez y con una mediatización, una publicidad impresionantes a ciertos temas, a ciertas personas involucradas en ciertos temas, sin que hayan fórmulas de juicio concretas y es sumamente permisiva y es sumamente lenta en otros casos que giran alrededor de personajes políticos. Ahora, Entonces, no es que la gente ni los medios de comunicación no se den cuenta de lo que está pasando. si se dan cuenta, pero más allá de darnos cuenta, el problema no es que se afecta solamente a los actores del acusado y al acusador, se está realmente afectando y conspirando contra un sistema de un Estado de Derecho y con una vida democrática del país, y que estos sistemas hay que protegerlos, porque protegerlos para que actúen, para que se sitúen dentro de los intereses del tejido social, ¿no es cierto? En el caso de la justicia, administrando justicia y no administrando juegos de intereses como lo que usted ha descrito en este momento, Gustavo. ¿Qué hacer Stalin, para cómo evitamos esto? es que esto es grave. Esto no solamente tiene que ver con la justicia. La justicia es un punto nodal, estratégico para el control de todas las otras funciones del Estado y para que se ejerza el poder por parte de quienes eventualmente lo tienen en sus manos, puedan hacer lo que les viene en gana sin que haya niveles de control, de fiscalización y de una actuación judicial transparente, independiente, autónoma, debidamente capacitada y que no esté conectada con esa delincuencia política que, insisto, tiene también su manejo a través de lo que ahora es el crimen organizado desde la delincuencia transnacional y los GDOs. Eh, Aquí, por ejemplo, la ciudadanía tiene que darse cuenta cuáles son los procesos y tiene que recordar permanentemente cuáles son los procesos y los intereses que se han generado desde distintos regímenes alrededor del Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Control Social, porque se habla muy mal del Consejo de Participación Ciudadana, pero todos los gobiernos lo primero que hacen una vez que llegan al poder es tratar de tener mayoría en ese consejo tan denostado. ¿Para qué Ya, necesitan pero esa vayamos a lo mayoría? conceptual, Gustavo, me parece bien, pero vayamos a lo conceptual. Es el diseño de la estructura del Consejo de Participación Ciudadana, es el diseño de la función, de la Sí, quinta Stalin, función pero es del que es un Estado diseño respecto a la hecho transparencia y el precisamente control para social. favorecer ese ¿Están mal sistema. concebidos o es que están manipulados por otros intereses? Es que es un sistema concebido Para para eso. manejar Ah, la perfecto, política, para manejar perfecto. la estructura administrativa de la función pública, porque desde el Consejo de Participación Ciudadana se eligen a las autoridades judiciales de control y de fiscalización. Y la pregunta ahí tiene que ser, ¿cuál es el interés de los distintos gobiernos a lo largo de todos estos años para tener esas mayorías y poner estos personajes en el Consejo de la Judicatura, mover sus fichas en el Consejo de Participación Ciudadana, en la Corte Nacional de Justicia? Porque ahí se eligen estas autoridades que son claves para el manejo de la institucionalidad pública. Ahora mismo estamos en un proceso de elección de un fiscal general del Estado tremendamente opaco, tremendamente cuestionado. Por la prensa independiente, por sectores ciudadanos, por los especialistas en sistemas de administración judicial del Estado. ¿Qué tiene que ver todo esto? O sea, es evidente que hay procesos judiciales que están detenidos y que podrían reactivarse. Hay procesos judiciales que son, evidentemente, según algunas apreciaciones de expertos en el tema, persecutorios frente a algunos actores políticos de la disidencia, actores políticos que no están conectados con los intereses de los grupos de poder. Tiene que ver con la economía, estimado Stalin, porque si no hubiera la necesidad de tener un paraguas jurídico que les permita generar contrataciones en contextos de inversión pública y privada, nacionales o extranjeros,
en los que se hace y se deshace, incluso atacando la soberanía del país, pasándose, saltándose normativas, generando acuerdos de libre comercio o acuerdos regionales que rompen normativas constitucionales absolutamente claras y están estableciendo una situación de muchísima precariedad en el aparato productivo ecuatoriano, en los pequeños y medianos comerciantes, productores, industriales y agricultores. Ahí tenemos las respuestas. ¿Por qué es necesario tener una función judicial afín a las decisiones de un gobierno? Oiga, la afectación que usted analiza en el orden institucional es realmente preocupante. Eh, Leí el otro día un editorial, entiendo, una columna, no preciso ahora el nombre, que hablaban de cómo se afecta el Estado y los sistemas democráticos. Y terminaba diciendo, esta es la agonía de un sistema democrático y así mueren las democracias. Y decían que había dos formas. La una forma es lo que usted está analizando, Gustavo, muy acertadamente, que lo trae a este análisis. Cuando la función judicial le pertenece al poder político y cuando el Estado no es poder, sino crimen organizado. Esto está pasando en nuestro país. Sin duda, sin duda. A este país realmente está siendo manejado desde hace algunos años en virtud de de esos señalamientos que usted este momento acaba de precisar, Stalin. Todas las funciones del Estado están siendo cooptadas por los gobiernos o tratan de ser cooptadas por los gobiernos de turno el legislativo a través de bloques mayoritarios en los cuales se conecta y se coopta, es decir, se alinean estos famosos grupos de legisladores independientes para formar mayorías con las cuales se toman decisiones que también tienen graves connotaciones por las afectaciones a las normativas perfectamente establecidas. Un legislativo que tiene que legislar y fiscalizar y bajo esas mayorías afines al gobierno de turno no hace ni lo uno ni lo otro. Eventualmente fiscaliza a sus enemigos, pero no fiscaliza a sus amigos, a sus propios funcionarios. Y en este país hay temas que están abiertos a la fiscalización, tanto de la Asamblea cuanto de los organismos competentes que están absolutamente detenidos. Lo que acabo de señalar con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con el Consejo de la Judicatura, el proceso de elección del fiscal general del Estado, el Consejo Nacional Electoral y los jueces electorales que son claves, porque si nos damos cuenta desde el gobierno de Guillermo Lasso hasta la fecha, tenemos una, una serie, es un carrusel de campañas electorales plebiscitarias que no se detienen, que le cuestan al país millones de dólares, pero que finalmente terminan estableciendo esta hegemonía por parte de ciertos grupos, porque esos jueces electorales no tienen o no quieren tener la capacidad para evitar el uso de los recursos públicos en campañas anticipadas. Y una cosa que es absolutamente clave también, estimado Stalin, el control de la prensa, el Correcto. control de la comunicación. O sea, si no, si se ataca a la prensa o se coopta a la prensa a través de pautajes publicitarios, a periodistas que son influyentes, a influencers en redes sociales, se invierte tal cantidad de dinero en redes sociales para pintar un país que en la realidad no existe. Lo que tenemos no es una democracia, es una pseudocracia manejada por gobiernos populistas que tienen tintes totalitarios, que Correcto. experiencias que han pasado muy cerca de nuestro país, Venezuela, Nicaragua, Argentina, en su tiempo Bolivia y hasta México, y ahora se están replicando acá, no desde el membrete de la izquierda, sino desde el liberalismo, desde el neoliberalismo. Que también tiene crisis igual que la izquierda, ¿no? No es que Exactamente. las democracias liberales son perfectas, ¿no? Así es, Pero, pero nos dicen pero que son insisto, perfectas y que desde el no, sector no, no, privado se van a pero resolver todos los problemas del sector público porque los otros son ineficientes y estamos viendo que no ahora, lo hacen. ahora lo más peligroso y dramático de esto es la afectación a la conciencia cívica en el orden electoral. Frente a estas distorsiones del sistema democrático, del Estado de Derecho, de esta praxis en términos de la política, del poder y de la justicia, distorsionadas totalmente, eh, la gente empieza a pensar, bueno, tengo que escoger entre dictadura, autocracia y democracia. Tampoco ninguno de estos me ha resuelto ningún problema. ¿Hacia Ma- dónde va?
¿Cómo se orienta? ¿Cuál es la determinación? Porque Mira, dice que la Stalin, lo que pasa democracia es se que curan con más democracia, pero esto sí, en términos de cómo se pronuncia un pueblo, ¿no? El pueblo se pronuncia y eso hay que respetar. lo que pasa, Stalin, es que la mayoría de las personas en este y en todas estas democracias fallidas, en estos estados fallidos, en estas democracias tan débiles, tan manipulables, eh, no piensa a través de categorías sociológicas. O sea, y eso es absolutamente claro. La gente en su gran mayoría no entiende la categoría democracia, lo que entiende es vivir en libertad. La gente no piensa en que la falta de democracia como una variante, como una categoría para ser estudiada desde la sociología o desde la comunicación política, o desde la jurisprudencia constitucional, tiene que ver con el estado de satisfacción de las necesidades de las Sociedad. personas con empleo, con acceso a la educación, con acceso a la salud dignas. La paz, la paz. La gente entiende no solamente el tema ahora, porque La todos los paz y la días este, seguridad medios de como derecho, no comunicación, como dádiva política, ¿no? exactamente. ¿No? Entonces la gente tiene una reacción frente a los contextos específicos a los cuales tiene que responder para sobrevivir. No lamentablemente para vivir ya con dignidad, sino para sobrevivir, para ver cuándo puede tener un empleo digno, cuándo los hijos pueden estudiar en las universidades o en los colegios. Cuando pueden acceder al sistema de salud pública y no morirse a las puertas de los hospitales. En esos términos, en esos contextos, se producen una serie de elecciones y de procesos plebiscitarios donde le ponen a la gente a decidir sobre Correcto. temas para los cuales la gente no es que no esté preparada, la gente tiene un sentido común y una inteligencia para sobrevivir que le han permitido tener la resiliencia que tiene, pero en el entorno donde se toman las decisiones es notorio y público que lo que se está haciendo consecutivamente desde algunos regímenes que se han turnado en el ejercicio del poder está devastando la gobernabilidad, está devastando las libertades fundamentales. Se están tomando decisiones y acuerdos económicos con países extranjeros que están afectando muchísimo al sistema productivo ecuatoriano. Se está afectando el medio ambiente a través de estos acuerdos para explotar la minería de una manera indiscriminada, saltándose las normas constitucionales de la consulta previa aprobada con las comunidades. Pero dígame Tenemos una un cosa, país con perfecto. 18 estados de excepción. Digamos que tenemos 850, 860 días calendario en el ejercicio de un nuevo gobierno. De esos Está bien. 850 días aproximadamente, Stalin, tenemos provincias o regiones o todo el país que al menos 550 días ha estado en el marco de un estado de excepción, valga la redundancia. Perfecto. Eso es inaceptable. Esa es una nueva normalidad que ha permitido que se haga lo que se está haciendo, jugar con el miedo para decirle no solamente hay que a la ciudadanía, no solamente tienes que tener miedo de las pandillas y de los GDOs, tienes que tener miedo de este Estado al cual no le puedes contradecir, al cual no le puedes Y decir además está un usted Estado haciendo que ha malas cosas. declarado estar en guerra interna permanente. Sí, pero es un Estado que está en guerra no solamente con los grupos organizados, donde No, no, además no, ha todos perdido los la días. guerra. Está perdiendo la guerra. Está en guerra con la ciudadanía, está en guerra con la oposición. ¿De qué democracia saludable hablamos si no se permite ejercer en democracia una oposición y una argumentación razonada para la búsqueda de consensos de Stalin? ¿Por Esa no qué es democracia. ya no es democracia, pero encontremos un poco de causalidades? ¿Qué es lo que permite que prosperen estas prácticas que van directamente a atentar y atentan la estructura institucional, el Estado de Derecho y la vida democrática de un país? O sea, nadie las para, cada vez son más sofisticadas, son más creativas, son más imaginativas para el mal, no para el bien, no para garantizar El, sostenibilidad institucional. el control, insisto, es el control de la institucionalidad pública del Estado, a partir de élites económicas que se turnan en el poder político. Por eso es esta necesidad de esas élites económicas de controlar las cinco funciones del Estado y controlar evidentemente a la ciudadanía. ¿Cómo le controlan a la ciudadanía? Mediante la comunicación y mediante la Correcto. represión. Sí, pero ¿cómo cambiamos esto?
con la participación ciudadana, con la Dice que esto decisión. es Aquí, una este es un tema entelequia, de lo de la decisión, participación Stalin. ciudadana, porque pareciera Este es ser un tema que ya nos de... acostumbramos a coexistir y a convivir con todas estas Exactamente, inconformidades de la vida porque democrática. se ha visto que Entonces es la una política sociedad que anómica, gira... enajenada, que no reacciona. Claro, no, no. Lo que pasa, mire, la ciudadanía reacciona por los canales por los que puede reaccionar. El Claro. canal legítimo que tiene que ver con las elecciones. Desde la vuelta a la democracia en este país, la ciudadanía está buscando líderes y fuerzas políticas que cumplan con sus ofertas de campaña y que generen posibilidades de un desarrollo y de un bienestar social adecuado, equilibrado, equitativo, justo, inclusivo, que respete el medio ambiente. Y Ujú. lamentablemente en esas elecciones han habido liderazgos que han traicionado esos principios y esas promesas de campaña. No es culpa de la ciudadanía. Hay Correcto. una enorme... ¿por qué tenemos los gobernantes que tenemos? Mire, se votó por Roldós. Habría sido aparentemente, y yo creo que sí, yo lo afirmo, un gran presidente, un gran gobierno. Lo asesinaron, ¿no? Correcto. ¿Por qué tuvimos a Lucio Gutiérrez, un outsider que se unió con los movimientos de izquierda y con los indígenas? Porque la gente estaba buscando una alternativa. ¿Por qué la gente votó por Abdalá y no por Nebot? Porque estaba buscando una alternativa para ¿Por qué salir de votaron esa por Rafael pobreza en la Correa? cual el populismo exacto, el populismo de Abdalá Bucaram les dijo, no, yo soy el líder que va a sacar a los pobres de Y este que va a país cambiar y va todo. a terminar con la oligarquía. ¿Por qué votaron por Correa cuando a Pero, Correa no lo conocía ni el 4% de los pero, electores? pero ¿Por dime qué una cosa, votaron Eli. por el actual presidente, al cual, Está bien. incluso siendo legislador, no lo conocía el 4% de la gente? Es decir, no es solamente responsabilidad del ciudadano, el ciudadano con los canales de No, que no, sí. dispone hace lo que puede hacer. Y luego cuando esto no funciona, la ciudadanía responde en las calles, pero se han devastado no solamente estas instituciones públicas y la política en su conjunto, sino que se ha desarrollado una guerra permanente contra los movimientos sociales, contra los medios de comunicación independientes. Y entonces tenemos Se además unas arrasa con redes, todo entonces. No, exactamente, no queda un elemento de combate a todas estas distorsiones. y eso se hace a propósito utilizando recursos públicos con una absoluta discrecionalidad, pero ni aún así, Stalin, la ciudadanía deja de manifestarse. Si nosotros miramos en el periodo reciente, la crisis del sistema público de salud fue un campanazo para decirle al régimen, no es correcto lo que se está haciendo y lo que se está dejando de hacer. Se está muriendo la gente porque no hay medicinas. Hasta ahora no hay medicinas en los hospitales. Correcto. Hasta ahora no hay Entonces infraestructura. Luego podemos, tuvimos esta enorme movilización en Cuenca defendiendo el medio ambiente con un proyecto de extracción minera que evidentemente estaba generando un deterioro y unos riesgos muy graves. Y se le dijo al gobierno, esto la ciudadanía, por lo menos de la SUAY, no lo va a permitir. Tuvimos, mal que bien, la respuesta de los movimientos indígenas a través del paro nacional y vimos cómo se los trató, no solamente a ellos, sino a quienes de alguna manera coincidían con algunas de las demandas de los indígenas, el nivel de correcto. represión que se ejerció a través de ellos. La consulta popular, el referéndum, Stalin, ¿qué hizo la gente? Decirle no a preguntas que en otras circunstancias, en otro contexto, la gente habría Lógico. dicho Sí, mayoritariamente, obvio, no queremos correcto. una asamblea como la que tenemos, ¿sí? No queremos pagarles desde los recursos públicos del Estado a los asambleístas ni a los partidos políticos, ¿no? Y a los movimientos políticos desde nuestros bolsillos, desde nuestros sueldos. No queremos pagarles a ellos. Las cuatro preguntas claves de esa consulta se cayeron. ¿Por qué? Porque la ciudadanía es muy inteligente. Pero la ciudadanía tiene que ver día a día cómo sobrevive en medio de la Correcto. delincuencia política y de la delincuencia criminal. Es un esfuerzo de síntesis, Gustavo, realmente es muy interesante tener una entrevista conceptual, porque normalmente estamos acostumbrados a ir a la coyuntura, pero la coyuntura es el reflejo de una crisis estructural que hay que Así encontrar es. causalidades. Y estos son diálogos muy importantes porque realmente ilustran, ¿no?, la realidad y la forma como se está en este proceso destruyendo el Estado de Derecho, la democracia, la vida cotidiana de la gente. Ujú. Entonces debemos de coincidir que hay un proceso decadente en el orden político constituido, hay un ocaso de la democracia
Y hay algo que es mucho más peligroso. Hay una seducción en la conciencia electoral de encontrar a quién, a presidentes fuertes que tomen decisiones y que posiblemente hasta actúen en una línea entre dictadura y democracia. Lamentablemente, a esa situación estamos llegando. Gustavo, para terminar. Sí, el tema ahí, y empiezo por lo último que usted dijo. Si hacemos una investigación todos los años, desde algunas entidades, incluidas Naciones Unidas, el Latino Barómetro, estudios de opinión aquí en el país, de política comparada, hay que diferenciar. Los ecuatorianos desde hace muchas décadas son proclives a gobiernos de mano dura. Así es. ¿Por Así qué? es. Porque la política no funciona, porque los políticos los han traicionado, porque los políticos solamente piensan en sus intereses, la gran mayoría, siempre hay excepciones. Pero una cosa es la mano dura y otra cosa es el totalitarismo y otra cosa es el autoritarismo. Los ecuatorianos históricamente se han levantado siempre contra los gobiernos autoritarios y contra los regímenes totalitarios. Esa diferencia es clave. Sí, sí, Luego, entiendo. ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? Ya con la crisis de la política en conjunto, en este país y en la mayoría de países donde este fenómeno está Gustavo, dos ocurriendo, minutos, no me gustaría que te sí, cortes. 2 minutos. no te preocupes, son los movimientos políticos los que han tomado la posta. Ya los Correcto. partidos políticos no, les han Sí, sí, perdido la fe y no tienen la capacidad de es de renovarse. movimiento. Son Así los es. movimientos sociales. Entonces, para que esto funcione, la gente, los ciudadanos, las organizaciones civiles